¿Qué sabes vos? 10 preguntas. 2 participantes. Y $50 en juego. ¿Qué sabes vos? Un programa de aprendizaje y competencia en temas de prevención de violencia y consumo de drogas. Aprende y gana en ¿Qué sabes vos? Hoy iniciamos un nuevo programa de ¿Qué sabes vos? Donde 10 preguntas serán respondidas por 2 participantes. El que logre responder mejor estas preguntas va a llevarse $50. Y, por supuesto, el programa es parte de la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo, Detengamos la Violencia de FATCANIC, la cual se ejecuta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Yo tengo en mis manos un cuaderno informativo que la campaña ha producido, donde, además de que pueda hacer usted sus anotaciones, también hay mucha información sobre violencia, sobre consumo de droga, violencia intrafamiliar, violencia en el colegio, entre otros. También sobre las nuevas masculinidades, que son importantes, por supuesto, para ir previniendo el machismo en nuestra sociedad. También como campaña hemos producido 12 documentales con historias del Caribe e historias del Pacífico. Igual también una serie radiofónica basada en hechos reales sobre violencia y consumo de droga. Por supuesto, todo ha sido creado con la misma comunidad y con nuestros actores claves, que son los jóvenes. También tenemos nuestro Facebook, el cual aparece en estos momentos en pantalla, y nuestra app, que se la voy a enseñar un poquito. Aquí en el teléfono tengo esta app que usted la puede descargar desde su Play Store. Si usted tiene un smartphone, pues se me bloqueó mi teléfono y no le voy a decir cuál es la contraseña. Vamos a estarle enseñando un poquito de cómo puede descargar esta app, por supuesto, para que usted pueda aprender mucho más de estas preguntas que vamos a estar hoy conociendo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. كاين رواية وطلع معكي ورثتكي والباكو والديديكارتك هنا. Yang naha school karabal riba once na mihtabal yang nara mamiki dusman ani mang kisa well bahakaw mane harmon na tukirabal riba. Wan pandiero na nino mataw kiba bako peno maname jo kakku yang nan sips na self futuro kira yang nan selfing ka kumbrih kimuni. Que en vez droga ra di maya vicio ra di maya pedu kera ba mihta wel yanin na kuarta ki na kau yang pidi kira kau penel na school kana tal kuna mal kuna warta kaya ba do kera. Campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo. Gracias por continuar en su programa ¿Qué sabes vos? Vamos a iniciar con este juego donde aprender, jugar y ganar es muy fácil. Tenemos aquí a 2 participantes y estos 2 participantes los vamos a conocer un poquito. Tal vez nos comentan de dónde nos acompañan, ¿de qué barrio son? Del barrio Fátima. Desde el barrio Fátima. Yo me llamo Dervin, vengo del barrio Pancasán. Barrio Pancasán. ¿Cómo te llamas? Luis Manuel Mendoza. ¿Estás preparado? Sí. ¿Has escuchado la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo? Sí. ¿De dónde has escuchado? En la escuela y en la televisión, en el programa. ¿Y vos? De Facebook y cuando llegan a las charlas. Ok, excelente. Entonces vamos a iniciar con las primeras 5 preguntas. Van a haber 2 bloques de preguntas. Después van a haber otra vez 5 más para completar las 10. Quien logre tener la respuesta, o considera que tiene la respuesta correcta y logre primero agarrar el micrófono, va a tener la oportunidad de responder. Quien consiga mayor puntaje es quien va a ganarse los $50. ¿Preparados? Sí. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta, que dice: si quieres tener relaciones sexuales y tu pareja no quiere, ¿qué debes hacer? Opción A: seguir insistiendo hasta convencerla. Opción B: amenazarla con romper la relación. Opción C: tener relaciones con otras personas. Opción D:
respetar su decisión porque nadie debe ser obligada a tener sexo. La opción D. D. Respetar su decisión porque nadie debe ser obligada a tener sexo. Y tu respuesta es correcta. Ahora la segunda pregunta. ¿Qué es el ciclo de la violencia? Opción A. Cuando se van aumentando los pleitos de pandilla en cada lugar. Opción B. Es la repetición constante de vivir violencia física, psicológica o sexual por su pareja y perdonarla constantemente. Opción C. La cantidad de casos de violencia que hay cada cierto tiempo. Opción B. Es la repetición constante de vivir violencia física, psicológica o sexual por su pareja y perdonarla constantemente. ¿Esa es tu respuesta definitiva? Definitiva. Ok, tu respuesta es correcta. Vamos ahora a la tercera pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las fases del ciclo de la violencia? Opción A. Primero se acumula la tensión, después viene la agresión, luego se reconcilia y se vuelve a repetir lo mismo. Opción B. Desobedecer, mentir, golpear y perdonar. Opción C. Que no exista seguridad y los delincuentes se vuelven violentos. Opción D. Ninguna de las anteriores. La opción A. Opción A. Primero se acumula la tensión, después viene la agresión, luego se reconcilia y se vuelve a repetir el mismo ciclo. ¿Qué pensará nuestros televidentes? ¿Será esa la respuesta? La respuesta es correcta. Vamos ahora a la cuarta pregunta. Mira, muy serio, ¿por qué tan serio? Ay, Estamos nerviosos. ¿Están nerviosos? Bueno, ya se les va a ir quitando los nervios. La pregunta número 4 dice: ¿qué significan nuevas masculinidades? Opción A. Hace referencia a homosexuales. Opción B. A metrosexuales. Opción C. Formas positivas de ser hombres para buscar la equidad e igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Opción D. Opción. ¿Cuál es tu opción? Solo hay A, B, C. Opción C. Opción C. Formas positivas de ser hombre para buscar la equidad e igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y la respuesta es correcta. Vamos ahora a la última pregunta de este primer bloque. Los hombres no pueden negarse a tener sexo y no pueden aguantarse las ganas. Opción A. Verdadero, los hombres siempre tienen ganas. Opción B. Falso, los hombres también pueden decir que no. ¿Qué? ¿Lo primero? La opción B. Opción B. Falso, los hombres también pueden decir que no. Y la respuesta es... Conoceremos cuál es la respuesta correcta después de la pausa. Para mí, prevenir la violencia es tener comunicación con los demás. Para mí, prevenir es crear un futuro sin violencia. Para mí, prevenir es hacer respetar mis derechos y respetar los de los demás. Para mí, prevenir la violencia es no volverme a casar. Gracias por seguir con ¿Qué sabes vos? Nos habíamos quedado en la quinta pregunta, la cual fue respondida por Luis, y él respondió la opción B, que era falso, los hombres también pueden decir que no, y tu respuesta es correcta. Bien, ahora vamos al segundo bloque. La pregunta número 6 dice:
La ley 779 en Nicaragua es una ley, opción A, contra los hombres. Opción B, que busca educar y prevenir la violencia, sancionar a los hombres que violenten los derechos de las mujeres. Opción C, que da más derechos a las mujeres sobre los hombres. La opción B. Que busca educar y prevenir la violencia y sancionar a los hombres que violentan los derechos de las mujeres. Tu respuesta es correcta. Vamos ahora a la sexta pregunta. Yo ya hasta me siento nervioso también. Bueno, por lo menos me regalaron otra sonrisa porque está muy serio. La pregunta número 7 es: nunca se debe poner en duda la autoridad del padre, madre u otra persona adulta frente a un niño o niña. Deben obedecer siempre. Hay 3 opciones. Opción A, totalmente cierto, porque luego los y las niñas son desobedientes y no respetan a sus mayores. Opción B, es falso, a las niñas y niños se les debe educar con respeto, amor, confianza, para comunicarse y dar su opinión si algo no les parece correcto o les hace daño. Opción C, los niños no deben meterse en conversación de adultos. Opción B. Opción B, es falso, a las y los niños se les debe educar con respeto, amor, con confianza, para comunicarse y dar su opinión. Y tu respuesta es correcta. Vamos ahora a la pregunta número 8. Las personas adictas son: opción A, débiles de carácter. Opción B, personas enfermas que necesitan ayuda. Opción C, son delincuentes y vagos. ¿Sí? La opción A. Opción B. B, personas enfermas que necesitan ayuda para recuperarse. ¿Tu respuesta definitiva? Sí. Y tu respuesta es correcta. Vamos ahora a la 9ª pregunta. Para disminuir la violencia de pandillas debemos, hay 3 opciones. Opción A, aumentar las cárceles. Opción B, empezar a disminuir la violencia desde la familia. Opción C, aumentar las penas y añadir la pena de muerte. Opción B. Opción B, empezar a disminuir la violencia desde la familia. Tu respuesta es correcta. Recordarles que mientras no termine de dar las opciones, no pueden. Yo sé que las ganas de poder responder, y eso es bueno porque manejamos información, pero tenemos que esperar hasta que yo termine, ¿sí? Vamos ahora a la última pregunta. Y se queda en empate. Y se queda empate, va a haber una pregunta que va a desempatar. Última pregunta. La trata de personas es: opción A, es cuando regañamos y tratamos mal a las personas. Opción B, es un delito en el que las personas son captadas y transportadas de un país a otro o a otras ciudades dentro del mismo país mediante